preguntaste cómo te sientes, piensas, qué es lo que quieres? Vivimos en un mundo acelerado y estresante. Es momento de frenar y darte un espacio para encontrarte contigo mismo. Estar en armonía significa encontrar el equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Te invitamos a que pares, te detengas y descubras este camino junto a nosotros. Las 5 leyes biológicas son un descubrimiento en el campo médico-biológico realizadas por el Dr. Hammer en la década de los 80 y 90, mostrando con precisión y exactitud la relación que hay entre la psiquis, el cerebro y los comportamientos del cuerpo. Cuando él descubre, digamos, esta relación directa, es cuando empieza como a investigar dentro de sus pacientes qué relación había, tal vez entre un conflicto emocional muy fuerte y el síntoma que la persona tenía. Lo cierto es que llevó más de 20 años estudiando esto él y obviamente descubrió que había una relación directa entre una emoción vivida de una manera inesperada, de una manera muy fuerte, tal vez sin una solución aparente en el momento, y es ahí en donde él descubre lo que él después va a llamar la primera ley de Hammer. Que la primera ley de Hammer que dice, detrás, que es la ley férrea del cáncer, que le llamamos habitualmente, que dice, detrás de toda vivencia emocional vivida en soledad, de manera inesperada, sin solución aparente, no verbalizada, existe un cáncer, o el cáncer proviene de todas estas vivencias. Entonces, detrás de todos estos estudios que él hizo, fue descubriendo, digamos, la relación directa. Y, por ejemplo, un alumno de él, Klaus Sabat, fue quien puso en un diccionario la relación entre el síntoma y una emoción. Por ahí, bueno, muchos diccionarios que hoy en día se ven, a veces digo, si lo vemos como a Klaus Sabat, porque después de Klaus Sabat hubo otras personas que también hicieron como un trabajo similar, agregándole más información, etc. Entonces, digamos, de ahí surge como esta primera ley. Por supuesto que en estos 20 años el Dr. Hammer no solamente descubrió eso, sino descubrió 4 leyes más. Entonces, en esta primera ley, ¿qué es lo que dice? Que detrás de todo cáncer existe un conflicto emocional no resuelto, vivido en soledad, de manera inesperada, sin solución aparente y no verbalizado. Ejemplos, una mujer, por ejemplo, con un bebé, el bebé se le cae, el bebé al caer se queda o sea, no reacciona, tal vez por un momento de tiempo, el estrés que vive la mujer en ese momento le es tan grande, tan fuerte. Obviamente que esto es un proceso, no es, digamos, de la noche a la mañana, porque está demostrado que todo cáncer se produce con un estrés vivido en un proceso de larga duración, al menos 5 años lleva. Por eso a veces el proceso de sanación a veces no es automático, hay que entender que a veces lleva como un proceso. A veces digo, no es que te va a llevar 5 años, porque a lo mejor lleva otro tiempo, pero generalmente, digamos, lleva un proceso. Siempre hablamos de un proceso. Entonces, digamos, en este proceso, esta mujer, el órgano encargado, por ejemplo, de resolver esa situación de estrés, en el caso de la mujer, son las mamas. Entonces, por ejemplo, esa mujer, al considerar que tal vez a lo mejor fue una mala madre porque se descuidó de su hijo se cayó, quedó inconsciente, el estrés que ella le provoca es muy grande. Entonces, por ejemplo, puede llegar a desarrollar un cáncer de mama. ¿Qué función cumple el cáncer de mama? Es como que
a ver, todo lo que no hacemos consciente pasa al inconsciente. Entonces, ¿qué dice el inconsciente? Quédate tranquilo, yo lo resuelvo por vos. ¿Qué dice el inconsciente? Acá hay un estrés muy grande que esa mujer está viviendo porque no puede alimentar a su hijo, no le puede comer, no lo puede rescatar, no lo puede salvar. Entonces, como que todo ese estrés, ese mejunje de emociones, provocan un estrés muy grande. En realidad, todo estrés emocional que provoca una respuesta, que a veces decimos una respuesta biológica de supervivencia. ¿Por qué? Porque en realidad es la biología ayudándonos a adaptarnos a un determinado contexto, a una determinada situación. Por eso decimos que todo síntoma, toda dolencia, todo comportamiento, toda enfermedad, todo patrón repetitivo, que a veces suele suceder esto que decimos, no sé, de pronto hacemos una actividad particular, llegamos hasta cierto punto y ¡puf!, se cae. Y uno dice, pero parece mentira, o sea, como que a veces culpamos a Dios, culpamos a la vida, culpamos al destino, nos culpamos a nosotros mismos, porque creemos que, no sé, estamos engualichados. A veces hay personas que también tienen como esa concepción, cuando lo cierto es que en realidad es un programa que nos está ayudando a adaptarnos, que por alguna razón nos está ayudando a sobrevivir. Porque hay que entender que tanto nuestro cerebro biológico como nuestra mente inconsciente están programados en términos biológicos de supervivencia. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nuestra biología haga va a ser para ayudarnos a sobrevivir, para ayudarnos a subsistir, ante un estrés que en ese momento no sabemos cómo resolverlo conscientemente. ¿Cuál es la tarea del biodescodificador? Biodescodificación, bioneuroemoción, programación neurobiológica son sinónimos. Lo único que cambia es el nombre, pero en esencia es como que es lo mismo, digamos. La forma, la metodología, digamos, utilizada. ¿Cuál es la idea de esta disciplina o de esta ciencia-arte? Ayudar a la persona a encontrarse dentro de ese estrés y que al traerlo a la conciencia lo pueda resolver. Y desde esa toma de conciencia, acceder a lo que comúnmente llamamos la sanación. Después, por ejemplo, la segunda ley de Hammer, hago una breve síntesis, es la ley bifásica, que le llama el Dr. Hammer. ¿Qué significa la ley bifásica? Que hay dos estados que se dan previo a un síntoma. Nosotros le llamamos la fase activa y la fase pasiva del síntoma. Que la fase activa es mientras estamos vivenciando el estrés, toda nuestra atención, podemos decir psicobiológica, está puesta en solucionar ese estrés. Cuando se soluciona ese estrés, toda esa parte psicobiológica deja de funcionar y se va a la parte más pasiva. Es en la parte pasiva o en la fase de reparación, que le llamamos también, que es donde aparecen los síntomas. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Si de pronto vamos a ir al mundo de la naturaleza, hay una gacela pastando, de pronto analizamos, digamos, su cuerpo físico. La gacela está simplemente pastando, su sistema digestivo está en pleno proceso de ese bolo alimenticio que come. Su atención está puesta, digamos, psicobiológicamente en su proceso digestivo. De pronto se percata que hay un tigre. Y el tigre, obviamente, lo quiere atrapar a la gacela. Entonces sale corriendo. En ese momento la biología, como abrir y cerrar de ojos, ¿qué es lo que hace? Deja de mandar, por ejemplo, la sangre al sistema digestivo y le manda a los músculos. ¿Para qué? Para que salga corriendo. Por lo tanto, para mandar la sangre a los músculos, ¿qué va a hacer el corazón? El corazón va a bombear más rápido. ¿Para qué? Para que justamente pueda predisponer el cuerpo físico para poder correr. La respiración va a ser más acelerada. Y así, digamos, hay muchos otros procesos más, pero vamos a hacerlo más sencillo. Entonces, esa sería como la fase activa, porque ¿cuál es la única condición que tiene la gacela en ese momento? Sobrevivir. ¿Y qué está haciendo su biología? Adaptándola para que pueda sobrevivir. Bien, vamos a suponer que la gacela se escapó, vamos a poner final feliz. Entonces, se escapó. ¿Qué pasa con la biología? Ahí entra en la fase de reparación de todos los síntomas. Cuando la gacela ya está, se escapó, se dio cuenta, la sangre vuelve, digamos, sale de los músculos y vuelve, por ejemplo, al sistema digestivo. ¿Para qué? Para terminar de hacer el proceso de digestión.
Entonces, por ejemplo, ahí es donde pueden aparecer tal vez los calambres. Aparece la agitación, porque de pronto, ya está, me escapé. Entonces, como que, digamos, la biología ayuda, digamos, a relajar y a normalizar el estado de la respiración. Aparece, por ejemplo, la transpiración también, que es una forma de como ventilar el cuerpo. ¿Por qué? Porque de pronto estaba todo caliente, entonces ahora hay como que enfriarlo. Por eso a veces la transpiración cumple una de las funciones es esa, relajar, digamos, la biología. Bien, ahí sería como esta segunda ley de Hammer, digamos, que es en donde se ven las dos fases. ¿Por qué? Porque lo cierto es que todo síntoma, toda enfermedad, todo comportamiento tiene sus dos fases, la fase activa y la fase pasiva. De ahí que a veces hablamos también de que hay síntomas que aparecen en fase activa y síntomas que hablan en fase pasiva. En la mayoría de los síntomas siempre aparecen en fase de reparación. ¿Qué significa? Cuando la persona relajó su estrés, se tranquilizó, ahí aparecen, digamos, los síntomas.